Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. No sé si me pueden escuchar bien. Sí, Juancito. Perfecto, perfecto. Gracias ahí, Andrea. Bueno, como tenemos todos los jueves, hoy vamos a ver, ¿cierto?, las consultas que ustedes pueden tener y vamos viendo si los podemos ayudar con las cosas que les hayan ido surgiendo. ¿Sí? Tengo una consultita antes de arrancar con todo que no va a ser de operativo, Juan. Sí, ¿Enviaron las claves para las autoactivaciones y los reseteos para los ingresantes? las claves, por lo que tengo entendido, la clave es el mismo usuario que usan para entrar a Guaraní. Ah, ¿Sí? nos habían dicho que le iban a mandar a los secretarios académicos las nuevas claves para ingresar y hoy le pregunté y no tenía nada, por eso les consultaba. Bueno, ahí igualmente consulto, pero tengo entendido que eran el mismo usuario con el que entraban a Guaraní y la misma clave, ¿no?, con que usaban para el sistema que hay ustedes. ¿Sí? Está. Perfecto, Eh, gracias. pero bueno, igualmente si no llegan a poder entrar, nos mandan, nos mandan un mail o nos llaman. ¿Sí? Dale, dale. Bien. Eh, ¿Alguna consultita sobre el SEO? ¿Sobre dudas que tengan en cuanto a lo que han estado trabajando en la semana? Bueno, les doy ahí unos minutitos para que vayan pensando. A ver, bueno, ahí Gonza, sobre la generación de legajos. Eh, sí, bueno, como te comentaba ayer, Gonza, eh, hay casos puntuales que por ahí, bueno, tenemos que manejarlos de una manera diferente, ¿no?, para poder generar legajos, porque hay problemas con los requisitos que están duplicados y todo eso. Eh, Ahí estamos trabajando con el caso ahí que me pasaste. Ahí estoy trabajando con los requisitos. Porque bueno, ¿qué pasa? Cuando se han migrado, si un alumno está en varias carreras, eh, se les replicaban los requisitos, ¿sí? Eh, para ese alumno. Y al replicarse, parece ser que que hay conflictos ahí porque como lo tiene presentado más de una vez, en realidad el requisito se presenta una vez y ya está, ¿no? Ya le sirve para el resto de las carreras. Pero bueno, como venía de la migración, aquellos alumnos que están en varias carreras, se se les ha replicado, ¿no?, por tantas carreras que han estado, los requisitos que habían presentado. Entonces, bueno, eso genera algún conflicto a la hora si hay que generarle un legajo a alguno de esos alumnos que quiera hacer alguna carrera ahora. Pero bueno, eso lo estamos viendo ahí, Gonzalo. ¿Sí? Y apenas tengamos novedad, te avisamos. Bien.
¿Alguna otra consulta que tengan? Bueno, les doy unos minutitos para que piensen. Si no, a las y cuarto, si no hay consultas, bueno, lo- cortamos la Hola, consulta. buen día. Buen día, ¿Cómo Martín. anda Martín X? ¿Cómo estás, Martín? Bien, bien. Sí, en realidad no es una consulta, creo que Mandy envió el mail. Es la versión del piloto, no está activa la versión nueva de contador, por ende no podemos hacer la prueba. Ah, bien, no hay una versión actualizada, digamos, del Guaraní. O sea, pudieron entrar, pero Claro, no está actualizada la base. la versión nueva es la número 5. Ajá, Esa es la que tiene que estar activa en el piloto para poder probar y después, bueno, bien. replicar lo mismo en el piloto real, por así decirlo. Bien, bien. Bueno, ahí vamos a levantar una copia actualizada, ¿sí? En el transcurso de la mañana, ¿sí? Para que Dale, puedan hacer pruebas con ya actualizado sobre la pilota. dale, Juan, gracias. Nada, ¿por qué? Igualmente también todos aquellos, si ustedes quieren hacer el resto, ¿no?, de las facultades, hay una versión de prueba, piloto que tenemos, eh, por si quieren utilizarla para hacer alguna prueba, consulta antes de hacerlo sobre la real. Bueno, nos piden el link y se lo pasamos, ¿sí? Bien, ahí Tomás menciona que el link para el reseteo de clave está caído. Bueno, ahí lo revisamos. Eh, no, está andando ahí, Tomás. A ver. A ver, ahí les comparto pantalla. Bueno, no sé si ahí están pudiendo ver. Eh, el link sería el general, ¿no? Es este. Sí, y bueno, y después, dependiendo a cuál quieran entrar, ¿no es cierto? Eh, sí, si voy acá a resetear claves de preingreso, bueno, me pide el usuario y clave, ¿no? No sé si esa era la que querías ver, Tomás. Eso. Juan, esta es la que acabo de probar la clave de guaraní y no me deja, ¿eh? ¿No? No. Acabo de poner el usuario y la contraseña que utilizo para guaraní y no me permite. Ah, bueno. Bien. Claro, lo mismo la otra, te pide el usuario y clave. Bueno, ahí revisamos con el tema del usuario y clave, ¿sí? Eh, que puede estar pasando. Gracias. Ah, ¿por qué?
¿Alguna otra consulta que tengan? Sí, Andrea, tenés permitido molestar. Este, tenías cartón al día, Andrea, hoy. Sí, sí, pero es mejor venir porque recibí torta, recibí todo. Bueno, si les parece, cualquier duda que les vaya surgiendo, también la otra vía es el mail, ¿sí? La vamos viendo por allí. Y si no, bueno, saben, todos los jueves tenemos este espacio para consultar. Bueno, si les parece, dejamos acá, ¿sí? Dejamos acá la consulta, y nos mantenemos en contacto, cualquier cosita, ¿sí? Bueno, enviamos un saludo grande a todos ahí, ¿sí? Bueno, cualquier cosa nos comunicamos ahí vía mail o telefónicamente, ¿sí? Un saludo grande. Chao, chao. Chau, chau.